Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta nueva entrega exploraremos la transformación de calles y glorietas que, en la actualidad, presentan un contraste sorprendente. Quizás reconoces algunas de estas zonas de tu juventud o niñez, lugares que en su momento estaban llenos de vida y recuerdos, y que hoy solo viven en la memoria. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje histórico mientras descubrimos una parte del pasado de la Ciudad de México. Veremos cómo han evolucionado esas zonas donde la gente solía reunirse con frecuencia. Te invitamos a unirte a nosotros en México Retro y descubrir la asombrosa transformación de la capital de la República Mexicana. Iniciemos este recorrido con la emblemática e histórica Avenida Juárez de la Ciudad de México. En la imagen podemos apreciar el ambiente de la década de los 70. La fotografía fue tomada en dirección a la Plaza de la República, ya que al fondo se observa el Monumento a la Revolución. A la derecha se ve el icónico Hotel del Prado, uno de los hoteles más lujosos de su época, que contaba con todos los servicios especiales para sus huéspedes. A la izquierda se observa parte del edificio donde alguna vez existió una tienda de Salinas y Rocha, que en cada temporada organizaba ferias de ventas especiales. La imagen revela muchos detalles de esa época. La Avenida Juárez era muy diferente entonces. La vialidad era de dos sentidos y un camellón con jardineras dividía ambos sentidos. En esa zona existían cines y otros edificios comerciales. La Alameda Central también era distinta en su ambiente y en su rostro urbano, y fue la Alameda que conocimos en nuestra juventud. Al igual que la Avenida Juárez, esta zona alberga muchos recuerdos de nuestras vidas. Hoy en día, la zona se ha transformado casi en su totalidad. Los edificios que aparecían en la foto anterior dejaron de existir. La mayoría sucumbió a los estragos de los sismos de 1985 que cambiaron el rostro urbano de la Ciudad de México. Con el paso de los años, la avenida fue cambiada a un solo sentido, en dirección al centro histórico. Las banquetas se ensancharon para facilitar el paso de los peatones, y la avenida se redujo en sus carriles. Nuevos edificios se construyeron en la zona, los cines cerraron sus puertas y otros se derrumbaron en los sismos. Hoy en día, existen nuevos comercios, y son muy pocos los que aún se mantienen desde la década de los 70. La Alameda Central también fue transformada, con nuevo piso y árboles, aunque conserva su diseño original. Esta zona de la ciudad nos trae muchos recuerdos. Ahora, avancemos hacia el Paseo de la Reforma, con los cruces de Bucareli, Juárez, Avenida de la República y Rosales, para conocer la glorieta donde una vez estuvo la escultura ecuestre de Carlos IV, obra del escultor Manuel Tolsá. Esta escultura se ubicó en el Paseo de la Reforma en 1852 y fue testigo de la evolución que ha sufrido esta zona hasta llegar a la década de los 70, una época que muchos de nosotros quizás recordamos. Durante los 70, la glorieta estaba rodeada de edificios modernos y se veía el paso de autos de la época, creando una imagen que quedó grabada en la memoria de muchos. El ambiente de entonces era muy diferente y la glorieta era un punto de encuentro para muchas personas. Hay anécdotas de gente que venía de provincia y confundía la escultura con la de un santo. La escultura embelleció la zona hasta 1979. Cuando fue removida y trasladada a su nueva ubicación en el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones, en la calle de Tacuba, frente al Palacio de Minería. Dejó tras de sí años de historia en lo que antes era la entrada al Paseo de la Reforma, siendo testigo del cambio constante de la Ciudad de México con el paso de las décadas. Ahora veamos la imagen actual de la zona. Hoy en día, una fuente ocupa el lugar donde antes estaba la escultura ecuestre. A pocos pasos de allí, en la esquina de Rosales y Reforma, se construyó el edificio El Caballito, en honor a la antigua escultura de Carlos IV. El entorno también se ha transformado significativamente. Varias construcciones modernas se han levantado, cambiando el rostro urbano, aunque aún se conservan algunos inmuebles que existían en los 70 y de décadas anteriores. Hoy es un lugar por donde circulan numerosos vehículos y a veces se presentan congestionamientos viales. Además, es un paso frecuente para diversas marchas sociales, lo que a menudo dificulta el tránsito debido a los cierres que provocan las manifestaciones. Aún así, sigue siendo una vialidad muy importante, ya que conecta con otras avenidas que llevan a diferentes partes de la ciudad.
¿Recuerdas haber visto esta glorieta en los 70? Si es así, comparte tus recuerdos en los comentarios. Ahora ubiquémonos en la Avenida de la República, que nos lleva a la plaza del mismo nombre, donde se encuentra el Monumento a la Revolución. La imagen nos muestra cómo era esta zona en las décadas de los 60 y 70, quizás una época que tú viviste. En aquellos tiempos, la avenida era de dos sentidos y el paso de vehículos era constante. Existían diversos comercios de todo tipo, tiendas de ropa, accesorios industriales, restaurantes y artículos para el hogar. Además, la zona estaba llena de gente debido a la presencia de varias secretarías de gobierno y la atracción del emblemático Monumento a la Revolución, uno de los sitios más visitados en la Ciudad de México. Esta área es parte de la colonia tabacalera y durante muchos años se mantuvo como un lugar favorito para pasear. Eran otros tiempos los que se vivían en esa colonia, tiempos que quizás conociste en tu juventud. En la actualidad, el lugar ha cambiado considerablemente, al igual que la Avenida Juárez. Algunos edificios de la zona han desaparecido, mientras que otros aún se mantienen en pie. Los edificios del lado derecho prácticamente no han sufrido cambios significativos, aunque los comercios han evolucionado con el tiempo, conservando sus diseños arquitectónicos originales. Algunos edificios fueron demolidos después de los sismos de 1985, y solo el edificio perteneciente al ISSSTE sigue en pie. El entorno de la Plaza de la República también se ha transformado con nuevas construcciones, y la plaza misma fue modificada para ser más cómoda para los visitantes. Ahora trasladémonos a la antigua glorieta de Etiopía. En las décadas de los 60 y 70, esta zona era un lugar residencial de prestigio, con residencias y edificios de departamentos de lujo, marcando un estilo muy tradicional de la época. Frente a la glorieta se encontraba el Hotel Suites Emperador, un condominio de suites que en su tiempo fue uno de los mejores y más altos de la zona. Este espacio fue nombrado Plaza de Etiopía durante la visita del emperador Haile Selassie en 1954. La glorieta estaba adornada con una fuente central y jardines que embellecían el lugar. Alrededor de la glorieta se construyeron tiendas y casas y con el tiempo se edificaron más inmuebles de mayor altura, superando incluso al hotel. Durante años fue un lugar ideal para caminar y disfrutar del ambiente. Hoy en día, la glorieta de Etiopía dejó de existir tras las obras del metro a finales de los años 70. El proyecto de la Línea 3 hizo varias modificaciones en distintas zonas de la Ciudad de México, y la glorieta fue una de las áreas afectadas. En su lugar se encuentra una estación del metro que, en honor a la antigua glorieta, lleva su nombre. El símbolo de la estación se identificó con la imagen de un león. Años más tarde, la estación cambió su nombre a Etiopía Plaza de la Transparencia, en referencia a un edificio gubernamental que anteriormente fue el Hotel Suites Emperador, aunque con una fachada diferente. En el sismo de 2017, este edificio sufrió daños y fue remodelado, pero aún sigue en pie. El espacio de la glorieta ahora es el cruce de varias vialidades importantes. En la actualidad, existen varios comercios diferentes a los que había en décadas pasadas, y se han construido muchos edificios nuevos en la zona. Otra glorieta que quedó en la historia y en el recuerdo de la Ciudad de México fue la glorieta de Chilpancingo, ubicada en la Avenida de los Insurgentes Sur, entre las calles de Chilpancingo y Quintana Roo, pasando la Avenida Baja California, muy cerca del Cine de las Américas en las colonias Hipódromo y Roma Sur. En esta glorieta convergían diferentes rutas de tranvías y otras calles. Al igual que la glorieta de Etiopía, estaba adornada con jardines y una fuente, siendo considerada un lugar bello y tradicional. Varias casas y edificios se ubicaban en su entorno, haciendo el sitio muy especial. Por ahí circulaba el tranvía turístico conocido como El Cerito, un modelo de principios de siglo. Varias construcciones reconocidas se encontraban en la zona, como el edificio Acro, que aún sigue en pie con su característico estilo que identificaba la zona. Fue un lugar muy recordado por aquellos que tuvieron la oportunidad de caminar por sus alrededores. Solo las fotografías nos hacen saber que una vez existió una glorieta allí. En la actualidad ya no existe la glorieta de Chilpancingo, solo el trazo nos indica dónde estuvo ubicada. Este lugar tuvo que ser modificado debido a la expansión de la Avenida de los Insurgentes, lo que implicó la remoción de la antigua fuente y parte de las jardineras centrales. Las rutas de los tranvías también dejaron de pasar por esta zona,
siendo ahora el Metrobús el único transporte público que circula por el área. La mayoría de los edificios y casas aún existen, aunque algunos han sido modificados y otros conservan su estilo original. El edificio Acro también sigue en pie, como un recuerdo de los años dorados de este lugar. Esta glorieta, que una vez embelleció la avenida y fue punto de encuentro para muchas personas antes de trasladarse al Cine de las Américas, sigue contribuyendo a embellecer esta parte de las colonias Hipódromo y Roma Sur. Ahora pasemos a la trivia, pero antes queremos felicitar a las siguientes personas por contestar correctamente la trivia anterior. Y ellos son Cherry Lady, Gustavo Aguirre, Carlos González, Amazing Places, Michelle Altamirano, Mr. BCK Volca y Abraham Eliserio Chávez. Efectivamente, la foto fue tomada en la Avenida República, en la esquina con la calle de la Lotería Nacional, junto al Moro. El edificio conocido como Edificio Jalisco fue afectado por los sismos de 1985 y tuvo que ser modificado en su estructura. Hoy en día, así se ve este lugar en la colonia tabacalera. También felicitamos a Sombras Nada Más por identificar correctamente la zona donde fue tomada esta fotografía. ¡Enhorabuena! Ahora veamos la siguiente foto. ¿Ubicas dónde fue tomada esta imagen y qué hay actualmente en ese lugar? Esperamos tus respuestas, y aquellos que acierten serán mencionados en el próximo video. Otra glorieta muy recordada se conoció como Fuente de los Hongos, pero su nombre original fue Fuente de la Nereida. Estaba ubicada en el cruce de Mariano Escobedo, Ejército Nacional y Río San Joaquín, hasta la construcción del distribuidor vial. Fue inaugurada e instalada en el año 1949, cuando anteriormente era una glorieta vacía. El estanque en cuadrifolio lucía 4 distribuidores de brocal invertidos, inspirados en las fuentes de la Piazza de San Pedro de Carlo Maderno de 1613. En la década de los 60, comenzaron a construirse casas en su entorno, con algunas fábricas ubicadas cercanas. Con el paso de los años, la zona se convirtió en un lugar estratégico debido a las importantes vialidades que la rodeaban. El crecimiento urbano en los años 70 marcó el inicio del proyecto para construir distribuidores viales en esa zona, con el fin de facilitar la circulación vehicular. La glorieta fue desmantelada, la fuente central se retiró y solo se conservaron las 4 fuentes que la rodeaban. Hoy en día, aún se conserva parte de las piezas que componían la Fuente de los Hongos, la cual fue modificada en los años 70 y ahora es una de las zonas más transitadas. Varios corporativos, tiendas e industrias se encuentran en las proximidades. La totalidad de la zona cambió después de la década de los 70, cuando la expansión de la población y el desarrollo urbano llevaron a la modificación de los antiguos trazos de la Ciudad de México. La antigua fuente tuvo que ceder su espacio para estos cambios urbanos, y ahora solo su recuerdo perdura en la memoria de quienes la conocieron en sus momentos dorados. Ahora, trasladémonos más adelante sobre la avenida Mariano Escobedo y Campos Elíseos en Polanco. En la gráfica, vemos el paso de un trolebús con ruta al circuito. Detrás de él, se observa parte del edificio que en la década de los 70 albergaba las oficinas de la empresa IBM, una de las principales distribuidoras de equipos de computación y muy famosa en México en ese tiempo. Durante esos años, varias compañías decidieron establecerse en México y la Ciudad de México se convirtió en sede de muchas empresas famosas. La zona era más residencial y elegante, y este tipo de construcciones anticipaban la transformación de Polanco hacia la modernidad. En la avenida Mariano Escobedo circulaban diferentes transportes públicos, como el trolebús que vemos en la foto. Con el paso de los años, los trolebuses han sido uno de los medios de transporte que más tiempo han perdurado. También circulaban los camiones de la extinta Ruta 100, y la empresa IBM seguía teniendo sus oficinas en la zona. En la actualidad, la empresa IBM dejó ese espacio y otras compañías han ocupado el edificio. Se construyó un nuevo inmueble gemelo al lado del original. Esta zona aún conserva algunas de las primeras casas que existieron en su entorno, junto con grandes construcciones de edificios modernos y comerciales. Hoy en día, Polanco es una zona comercial y de oficinas muy concurrida. Nuevas rutas de transporte público y estaciones del metro proporcionan servicio en casi toda la zona de Polanco.
Varios edificios han sido famosos por albergar compañías reconocidas que luego fueron adquiridas por otras empresas. ¿Recuerdas haber visto estas oficinas de IBM en esa zona? Comparte tus experiencias. Nuestro siguiente sitio nostálgico es recordado por varias rutas del transporte público que circulaban por las avenidas Revolución, Jalisco, Gobernador Agustín Vicente Eguía, Avenida Benjamín Franklin y Circuito Interior José Vasconcelos, muy cerca del edificio Ermita, donde alguna vez existió el Cine Hipódromo y más adelante el Cine Ermita en Tacubaya. Las gráficas nos muestran los diferentes transportes que transitaban por esa zona: tranvías, trolebuses, autobuses urbanos y autobuses foráneos, llevando pasajeros a diferentes destinos como Tacubaya, Chapultepec, Condesa, Circuito Constituyentes, Revolución y Observatorio. Detrás de los transportes, el comercio dominaba la zona, ya que era un lugar muy comercial. Diferentes negocios se ubicaron cerca del edificio Ermita. Cerca de ahí estaba una tienda gigante que en su tiempo era una de las más frecuentadas por la clientela. Durante años, este lugar ha sido testigo mudo de la transformación de la Ciudad de México. Hoy en día, la zona sigue siendo utilizada para el comercio, siendo el trolebús el medio de transporte que predomina en la zona actualmente, aunque todavía circulan algunos vehículos de transporte público de diferentes rutas. El edificio Ermita aún existe, aunque su cine, ubicado en la parte trasera del inmueble, ha cerrado sus puertas. Los comercios que aparecían en las gráficas anteriores han cambiado de giros y hoy en día existen otros tipos de comercios, lo que mantiene este lugar como una zona de mucho movimiento comercial. Este sitio está lleno de historia y anécdotas. Ahora vayamos al norte de la Ciudad de México, a la zona de Buenavista, para conocer el entorno de la estación de ferrocarriles después de que este nuevo edificio sustituyera a la antigua estación de ferrocarril. El antiguo edificio, construido en 1873, necesitaba ser derrumbado debido a la falta de mantenimiento, y así se construyó la nueva estación de Buenavista, inaugurada en el año 1961. Esta estación fue la más moderna de su época, muy cómoda, limpia y amplia, y se convirtió en la estación más ocupada después de las otras estaciones que existían en otras zonas de la Ciudad de México. En este lugar llegaban pasajeros de diferentes zonas de la República Mexicana. Los alrededores de la estación estaban rodeados de casas y fábricas. Con el paso de los años, las cercanías de la estación de Buenavista se modernizaron, como es el caso de Nonoalco Tlatelolco, que fue una de las obras más ambiciosas en el tema de la vivienda. Mucha historia guarda esta estación y su entorno, rodeada de las colonias Guerrero, Buenavista, Nonoalco y Santa María la Ribera. La historia de los ferrocarriles quedó plasmada en el interior de esta estación, que trae muchos recuerdos para aquellos que fueron a comprar sus boletos en ese lugar. En la actualidad, la estación de ferrocarriles de Buenavista todavía existe, pero gran parte de ella ha sido modificada. Los trenes ya no salen de este lugar. En su lugar, el tren suburbano es el único que ofrece servicio. En la parte alta de los andenes, se construyó la Plaza Forum y un hotel, convirtiendo este lugar en un punto de interés con una oferta variada de entretenimiento, tiendas, cines, restaurantes y otras atracciones que lo hacen especialmente atractivo en la zona de Buenavista. Durante el sismo de 2017, este lugar sufrió algunos daños y un incendio en el hotel, pero después fue remodelado y reparado, y aún sigue dando servicio a miles de pasajeros y visitantes. Afuera de la estación existe una estación del metro y una base del Metrobús. La circulación de autos ha aumentado considerablemente, lo que ha hecho que este lugar no sea muy seguro debido a los accidentes y conflictos viales. Y por último, vamos a conocer una ubicación anterior de la Fuente de la Diana Cazadora antes de ser ubicada en su glorieta en el Paseo de la Reforma. Estuvo originalmente en la Plaza de Lectura José Saramago, pero anteriormente tuvo otra ubicación emblemática: la entrada del bosque de Chapultepec, donde permaneció durante algunos años. Los movimientos ultraconservadores criticaron la escultura y después de protestas lograron que se le pusiera un taparrabos a la Diana Cazadora. Años después, este fue retirado, pero la estatua ya había sufrido algunos daños por las soldaduras y el terremoto de 1957. La estatua original fue enviada a Ixmilquilpan, Hidalgo, y en su lugar en la glorieta se instaló una réplica años después. Por obras del circuito en los años 70, la réplica fue trasladada a la Plaza Saramago en 1976
donde permaneció durante 16 años. Sin embargo, debido a peticiones de la ciudadanía para que regresara al Paseo de la Reforma, fue trasladada a la glorieta donde anteriormente estaba la Fuente de las Sombrillas, realmente la Fuente de Cutzamala. El día de su instalación en esa glorieta fue toda una noticia y varias personas se dieron cita para observar los trabajos de traslado. Fue todo un acontecimiento en el año 1992. Y así, hoy en día, la Diana Cazadora sigue en su glorieta en el Paseo de la Reforma entre las calles de Sevilla y Río Mississippi. Desde su ubicación, ha presenciado el cambio del Paseo de la Reforma y hoy en día es considerada un ícono de la Ciudad de México. Desde su creación, ha embellecido las zonas donde ha estado ubicada y varias generaciones han conocido esta escultura mitológica a lo largo de los años. Una anécdota notable de esta glorieta es que un auto se impactó contra la fuente, llegando desde la base hasta la parte elevada donde se encuentra la escultura, sin causar daños a la misma. Esta escultura fue admirada en sus años dorados y continúa siéndolo hasta el día de hoy. Y así concluimos este evocador viaje a través de la historia de algunos sitios que existieron y se transformaron en la Ciudad de México. Pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video, explorando las calles y colonias en su antes y después. Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas. Prepárate para sumergirte en una ola nueva de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, te invitamos a manifestar tu aprecio dando un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones sobre futuros contenidos. Tu respaldo es fundamental para seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.